Buenos días, mis estimados oyentes. Hoy nos haremos un viaje distinto, uno donde la historia y el misterio se entrelazan. La realidad vive en este mundo. Haremos un viaje hacia la vasta estepa mongola, un lugar donde el viento nunca descansa y donde, según las leyendas, lo visible y lo invisible conviven lado a lado. Allí nació una tradición que ha sobrevivido siglos de prohibiciones y silencios: el chamanismo ancestral de Mongolia. Esta práctica no busca únicamente el equilibrio, como otras corrientes espirituales. Los llamados Harbö trabajan con energías intensas, con presencias que parecen venir de tiempos lejanos. No ruegan, no suplican. Ellos llaman, convocan y transforman lo invisible en fuerza tangible. Un especialista en antropología explica que cuando un guía espiritual de esta tradición inicia su ceremonia, el ambiente se transforma. El tambor resuena profundo y los presentes sienten que no están solos. Los animales reaccionan, los pájaros callan y el aire parece llenarse de algo que no se puede explicar con palabras. El chamán se cubre con hierro y plumas. El hierro representa la fuerza de la tierra, las plumas el vínculo con el cielo. El tambor no es un simple instrumento, es la llave para abrir puertas invisibles. A medida que el ritmo crece, el chamán entra en un estado de trance. Sus movimientos se vuelven distintos y muchos aseguran que su voz cambia, como si hablara a través de él una energía muy antigua. Un historiador mongol señala que Genghis Khan comprendía que la guerra no era solo cuestión de armas, también era una lucha de energías. Por eso se rodeaba de estos guías. Ellos le decían que las fuerzas de sus ancestros caminarían junto a sus soldados, y esa idea hacía que sus tropas se sintieran invencibles. Los relatos cuentan que en las vísperas de las batallas el campamento se llenaba de tambores, fuego y cantos. Los guerreros juraban percibir presencias en la penumbra, sombras que caminaban entre ellos, y cuando amanecía partían convencidos de que no estaban solos, de que fuerzas invisibles marchaban a su lado. Una antropóloga contemporánea señala que lo más llamativo es que todos coinciden en lo mismo: la sensación de compañía. Hablan de un frío repentino, de un peso en el aire, de la certeza de que alguien está detrás de ti. No es miedo común, es algo más profundo. Para Genghis Khan, estas prácticas fueron un arma psicológica tan poderosa como sus arqueros a caballo. Los enemigos escuchaban rumores de que no se enfrentaban solo a hombres, sino también a lo invisible. Esa fama sembraba temor antes incluso de comenzar la batalla. Con el paso de los siglos, estas prácticas fueron perseguidas. Durante la época socialista se intentó borrarlas, pero en lugares remotos como el Valle de los Darkhad, sobrevivieron en secreto, transmitidas en voz baja. Hoy, después de generaciones, todavía hay quienes aseguran haber sentido los efectos de estas ceremonias. El sonido de tambores sin que nadie los toque, un frío extraño en verano o voces que parecen venir de otro tiempo. Un investigador de campo recuerda que en el norte un anciano le dijo algo que jamás olvidó: si tu piel se eriza y sientes que alguien está detrás, no gires la cabeza. Significa que lo invisible te está observando, y si lo miras puede quedarse contigo. Así el misterio sigue vivo. Y cuando pensamos en el poder del imperio de Genghis Khan, tal vez su verdadero secreto no estuvo solo en la estrategia militar, sino en esos pactos invisibles, en esas energías ancestrales que nunca abandonaron a su pueblo. Mis oyentes, recuerden estas palabras cuando el viento sople fuerte en la noche, porque quizá lo que escuchan no sea solo viento, sino el eco de tambores antiguos que aún siguen resonando en la estepa. En las montañas del Tíbet, allí donde el aire es tan delgado que respirar parece un desafío, sobreviven secretos que el mundo aún no consigue descifrar. Entre aldeas humildes de la región de Kham, se levantan como agujas de piedra que desafían al tiempo decenas de torres ancestrales de hasta 60 metros de altura. Sus muros, de bloques perfectamente ensamblados, parecen la obra de una civilización que quiso dejar huellas y, sin embargo, ninguna crónica tibetana explica quién las construyó ni por qué. La exploradora francesa Frédéric d'Aragon, que dedicó años a estudiarlas, confesó en una entrevista: es imposible no sentirse pequeña frente a estas estructuras. Los lugareños viven junto a ellas, pero las miran como si siempre hubieran estado ahí, como montañas fabricadas por manos humanas. Sus análisis con carbono 14
revelaron fechas que van desde el siglo II hasta el XV. La técnica empleada, vigas de madera ocultas en los muros para absorber movimientos sísmicos, sigue sorprendiendo a los ingenieros modernos. El historiador británico Michael Wood ha sugerido que pudieron servir como torres de prestigio para clanes tibetanos rivales, símbolos de poder en un paisaje de aislamiento extremo. Pero el antropólogo tibetano Tashi Tsering discrepa. Para él, muchas tenían un papel espiritual, ligadas a la creencia en espíritus guardianes. Son faros de piedra, explicó en un congreso de 2019, puestos para señalar que los humanos también podían alcanzar lo divino. Ninguna versión resuelve el misterio, y cada torre sigue siendo un enigma erguido contra el viento. Pero no todos los enigmas en Tíbet son antiguos. En pleno siglo XXI, China decidió levantar en estas mismas tierras un proyecto que aterra a ambientalistas y gobiernos vecinos, la presa del Yarlung Tsangpo, conocida como la hidroeléctrica de Medog. Diseñada para ser la más grande del planeta, promete producir 300.000 millones de kilovatios hora al año, superando con creces la ya colosal presa de las Tres Gargantas. En un cañón profundo y sísmicamente activo, el riesgo parece tan monumental como la obra misma. El ecólogo chino Ma Yun, crítico del proyecto, advirtió: una falla aquí no sería un accidente local, sería un cataclismo regional. El río alimenta a India y Bangladesh. Cualquier alteración puede afectar a cientos de millones de personas. Mientras tanto, analistas geopolíticos como Brahma Chelaney desde Nueva Delhi lo describen como un arma estratégica. No es solo energía, es control del agua, el recurso más crítico del futuro. Los tibetanos que habitan cerca no hablan en términos tan técnicos, pero sí en tonos de pérdida. Un monje de Medog, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, declaró: dicen que nos traerá progreso, pero para nosotros significa haber ahogado un valle sagrado. Pemako no es un sitio cualquiera, es el corazón espiritual del Tíbet. Sus palabras resuenan como un eco de aquellas torres antiguas, construcciones que marcaron épocas y que hoy miran con silencio la llegada de un nuevo gigante. El documental nos enfrenta a un espejo inquietante. En un mismo territorio conviven los misterios del pasado, torres que nadie sabe explicar, y las incógnitas del presente. Una presa que podría transformar la geografía política y espiritual del Himalaya. Entre la piedra antigua y el concreto moderno, late una misma pregunta: ¿somos guardianes de estos paisajes o aprendices de titanes que juegan con fuerzas que apenas comprenden? El Tíbet, con su silencio y sus enigmas, parece advertirnos que algunas respuestas solo llegan cuando es demasiado tarde. En las alturas inhóspitas del Tíbet, donde el aire es tan delgado que parece arrastrar plegarias invisibles, los mitos se confunden con la historia y la realidad se dobla bajo el peso de lo sobrenatural. Allí, entre monasterios olvidados y aldeas que se aferran a las montañas, surge una figura que hiela la sangre de quienes la escuchan nombrar el Ro Lang, el cadáver que se levanta. No es un simple cuento para asustar niños, es un relato transmitido durante siglos, que ha marcado costumbres y que ha sido estudiado por eruditos. Hoy entraremos en ese misterio que camina rígido bajo la luna. El término Ro Lang proviene de dos palabras tibetanas: Ro, cadáver, y Langs, levantarse. Según la tradición, un cuerpo puede alzarse tras la muerte por la posesión de un espíritu demoníaco llamado Gedón, o por las artes prohibidas de un nigromante. El Ro Lang no piensa ni habla, avanza en silencio, con miembros rígidos, incapaz de doblar rodillas o codos. Su lengua oscila hacia los lados, gesto grotesco que anuncia su cercanía. El simple roce de su mano en la coronilla basta para contagiar la maldición. Tal es el temor que muchas viviendas tibetanas tienen puertas tan bajas que obligan a agacharse, convencidos de que un Ro Lang jamás podría entrar. El tibetólogo Turrell B.D. Wiley, pionero en estos estudios, distinguió tres categorías de relatos: los legendarios, transmitidos por generaciones y cargados de símbolos; los epidémicos, en los que un Ro Lang contagia a un pueblo entero en una noche; y los comatosos, donde personas dadas por muertas regresaban confusas, quizá víctimas de catalepsia malentendida. Wiley observó que cada versión reflejaba un miedo diferente,
la herencia, la plaga y el error humano frente a la muerte. Otro experto, el profesor Dorji Wangchuk, sostiene que los Rolang son metáforas de lo liminal, aquello que habita entre mundos. En los textos tántricos, incluso se describe cómo algunos lamas reanimaban cadáveres para usarlos como sirvientes. Esta mezcla de religión y magia negra ha hecho de los Rolang algo más que folclore. Son símbolos de la fragilidad de la frontera entre la vida y la muerte. Los relatos populares detallan 5 tipos de Rolang, cada uno con su punto débil. El de piel, que cae al desgarrarla. El de sangre, que debe sangrar. El de carne, que requiere un corte profundo. El de hueso, que se vence al fracturar su esqueleto. Y el más temido, el del lunar, vulnerable solo si se golpea un punto oculto en su cuerpo. Estas clasificaciones no son meras fantasías. Forman parte de un sistema oral que ha sobrevivido siglos. Pero lo que para los académicos son tipologías, para los tibetanos es memoria viva. En una aldea cercana a Shigatse, un anciano llamado Tenzin recuerda: mi abuelo decía que si en la noche escuchas pasos rígidos no mires por la ventana. Si lo haces, él te verá, y si atraviesa tu puerta, tu aliento dejará de ser tuyo. Por eso nuestras casas se construyen bajas. Mi tío fue tocado en la frente por uno. Siguió viviendo, pero desde entonces apenas habló, y cuando lo hacía su lengua se movía de un lado a otro como la de ellos. Sus palabras no provienen de un libro, sino de un temor compartido bajo las estrellas. Así, el mito del Rolang se convierte en una intersección entre lo académico y lo cotidiano. Es un reflejo del miedo ancestral a la muerte, pero también del poder de la tradición. En monasterios apartados aún se recitan mantras para mantener a raya a los espíritus. Y mientras los eruditos discuten si estas historias explican catalepsias, simbolismos tántricos o simples leyendas, las aldeas siguen rezando, porque en estas montañas nadie quiere comprobar si los Rolang son invención o si todavía caminan en la noche, entre cumbres que parecen tocar el cielo y valles donde el frío cala hasta el alma. El eco de pasos pesados aún resuena, pasos que no doblan rodillas, pasos que anuncian al cadáver que se alza. Ese es el Rolang, y aunque el mundo moderno pretenda olvidarlo, aquí, en el techo del mundo, la frontera entre la vida y la muerte nunca ha sido tan delgada.